las palabras de Jesús más extensas, es del capítulo 13 hasta el final del capítulo 17 del libro de Juan, o del Evangelio de Juan. Prácticamente Jesús es el único que habla, prácticamente. Entonces, esta parte nos revela mucho del corazón de Jesús. Y en toda esta parte Él hace lo que le llamamos o conocemos como su oración sacerdotal. O sea, esa oración pensando desde la perspectiva de un sacerdote como alguien que intercede entre Dios y la gente. Él hace una oración sacerdotal por sus discípulos y por los que iban a venir después por el testimonio de ellos. Incluso no solo por los de este rebaño, decía él. O sea, no solo oró por ese rebaño, y creo que estaba refiriéndose a este grupo étnico, a los judíos, sino que yo tengo también ovejas de otro rebaño, decía en esta oración. Y pienso que él está pensando en nosotros cuando él oraba. O sea, me imagino que de alguna manera caras diferentes a las caras que él solía ver aparecieron en su corazón mientras él oraba por los de otro rebaño, que éramos nosotros. Pero él tiene un tiempo especial cuando él toma la cena con ellos, la famosa última cena, esta pintura que vemos. Esa se da en este diálogo extenso de Juan. Y quiero que empecemos hoy día leyendo una parte muy interesante. Porque él ya les había dicho en el capítulo 13 que él tenía que ser sacrificado. Que la razón por la que él había venido era para dar su vida en rescate de las personas. Ese era parte del ser, del razón, del por qué estaba Jesús aquí. Cuando los discípulos escuchan esto, como cualquier discípulo, se desaniman. Se desaniman, se ponen nerviosos, pensando, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y él les dice, tranquilos, miren, no se preocupen, a donde yo voy a prepararles un lugar para todos ustedes, no les va a pasar nada. Y ellos le dicen, pero no sabemos a dónde vas, o sea, ¿dónde es ese sitio? ¿No? Y él les dice, esta famosa, creo que es famosa, en algún momento en su vida la deben haber escuchado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Así que Jesús estaba en esa conversación que realmente era una conversación íntima, era una conversación de el maestro con sus discípulos, de alguien que les estaba diciendo, miren, el último sacrificio lo voy a hacer por ustedes. Y en medio de esa conversación, yo me imagino que la duda de ellos, la pregunta de ellos, ¿y qué va a ser de nosotros si tú te vas? ¿Cómo podemos seguir? ¿Por qué Jesús no está aquí guiando a la iglesia? ¿Por qué Jesús a través de los siglos ha escogido hombres, mujeres, para que sigan avanzando su reino? ¿Por qué Él no está aquí? Si nos pusiéramos a pensar, tal vez diríamos que 1000 veces mejor es que Él estuviera aquí. ¿Te imaginas si estuviera Jesús, si Él fuera el pastor de esta iglesia? Sería genial, ¿no? A mí me gustaría. Pero ellos estaban posiblemente pensando, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y aquí llego al versículo 15 del capítulo 14, donde quiero comenzar con ustedes este viaje del día de hoy. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y escucha esto. Y yo le pediré al Padre, ese yo es Jesús, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, escucha, otro consolador, Paracletos, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, o sea, este otro consolador, este otro Paracletos, es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes
y estará en ustedes. El Paracletos era la forma en la que se llamaba a alguien que era un intercesor, un abogado en el primer siglo. Pero era más que un abogado, era alguien que realmente sacaba la cara por ti, daba la cara por ti, te defendía, incluso legalmente. Ese era un Paracletos. Jesús había sido el Paracletos de todos sus discípulos. Ellos habían descansado en la seguridad de que el Maestro, nuestro Maestro, el que cuando se levantaron las olas y todos teníamos miedo y pensamos, nos vamos a ahogar, dijo, calma, tranquilo, y simplemente el mar se apaciguó. Ellos estaban confiando que este Maestro, al que vieron que calmó las aguas, al que vieron multiplicar 2 peces, 5 panes, para dar de comer a más de 6,000 personas, ellos estaban confiados de que Él iba a estar con ellos. Pero ahora Él les está diciendo que no va a estar con ellos. Él había sido su Paracletos, Él había sido su intercesor, Él había sido el que había dado la cara por ellos. Pero Él les está diciendo, yo no los voy a dejar. Aquí dice, yo no los voy a dejar, yo le pediré al Padre, y esto es prerrogativa o es algo que depende de la voluntad de Jesús. Él va a pedir al Padre, Él ha pedido para que nos den otro consolador, otro Paracletos. Jesús no estaba pensando desaparecer de escena y dejarnos a nuestras anchas. Estoy hablando en general de la iglesia. Él había pensado que alguien más iba a cumplir la función de Él como Paracleto, como intercesor, como alguien que nos iba a defender, como alguien que iba a estar con nosotros, que nos iba a ayudar. Y este alguien se lo iba a pedir al Padre. Este alguien es el Espíritu de verdad, que es una de las maneras en la que la Escritura habla del Espíritu Santo. El Paracletos, el Consolador, el Intercesor, el Abogado que Dios tiene para nosotros. Ahora que Jesús físicamente no está, es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo conoce. Y cuando habla del mundo, el Señor está hablando en general de todo aquello que tiene que ver con el deseo de los ojos, el deseo de la carne, esas cosas que luchan en nuestros corazones a veces, que nos llevan a hacer las cosas malas, que nos llevan a hacer las cosas que no son correctas, que no honran a Dios. Pero Él nos está diciendo, con esos ojos no se les puede conocer al Paracletos. Pero nos da una gran promesa. Ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Y es que no hay manera de que la iglesia sea iglesia si el Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo está en esta iglesia. El Espíritu Santo está en tu vida, aunque no te hayas dado cuenta. A veces, cuando hemos caminado de espaldas a Dios y hemos hecho exactamente lo que sabemos que no debemos hacer, hemos contristado al Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Podemos incluso de alguna manera haberlo alejado, pero Él está. Él es Dios, Él está en todo lugar. Pero a mí me emociona y me anima mucho saber que no solo estará, no es el que está con nosotros, sino es el que está en nosotros. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Es la promesa de Jesús. El amor del Padre, la presencia de Jesús, absolutamente todo eso, todo lo que sentían los discípulos al caminar con Jesús, es lo que hoy nosotros podemos vivir y experimentar caminando con el Espíritu Santo cuando Él camina con nosotros y en nosotros. Y eso era tan importante que cuando Jesús le habló a los discípulos en el camino de Maús, y tal vez se acuerden de lo que habíamos comentado hace unos días en los videos, cuando Él estaba caminando, Él les volvió a mencionar qué es lo que tenían que hacer los discípulos. Y voy a volver a ese pasaje, en Lucas 24. Voy a leer desde el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento, porque ellos no entendían. Esos 2 discípulos que estaban camino de Maús no entendían, pero ¿por qué tuvo que morir? Ellos seguían como estos discípulos de Juan 14, abrumados porque
nuestro corazón, nuestra tendencia es aferrarnos. Quisiéramos tener físicamente a Jesús, quisiéramos percibir algo, ¿no? No quisiéramos que lo que nos entregue es un ser etéreo, ¿no? Algo que no podemos tocar, que no se puede dimensionar. Pero precisamente eso es lo que necesitamos, porque está donde tú vayas. No importa a dónde subas, no importa a dónde bajes. Eso decía el salmista: si yo subiera a lo más alto de una montaña, o si yo descendiera a lo más profundo de la tierra, yo no puedo escapar de tu Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros. Tanto es así que Jesús dijo en su oración: a ustedes les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y aquí está con estos discípulos que tenían de alguna manera embotado el entendimiento, como que no podían comprender, y les abre el entendimiento para que comprendan. Y esto es lo que le dice en el versículo 46, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Algo tan elemental. El precio de nuestra vida se tenía que pagar con sangre. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Cristo lo ha hecho. Jesús ha pagado nuestras faltas. Así que dice aquí, en su nombre, versículo 47, se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, como hemos cantado, comenzando por Jerusalén. Un Dios que ama a las naciones, que quiere llevar este mensaje de perdón, de libertad a todas las naciones. Pero aquí viene lo interesante. Ahora voy a enviarles, les dice Jesús, lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Jesús, que les dijo a sus discípulos en esta cena tan íntima: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviarles a alguien que va a cumplir la misma función que yo. Es más, dijo al final, es mejor que yo me vaya. De alguna manera es mejor tener al Espíritu en este tiempo que al propio Señor Jesús. No sé por qué, pero Él debe saber. Y ahora Él está conversando con estos discípulos y les abre el entendimiento para que sepan que Dios es un Dios que ama a todas las naciones y que quiere que todos, absolutamente todos conozcan el perdón y el arrepentimiento. Que todos sepan que hay perdón en el nombre de Jesús. Y ellos que podrían decir: estoy listo entonces, he caminado con Jesús, he sido entrenado por el mejor. Nada que a mí me enseñó Jorge o Lucho. No, a mí me ha enseñado el propio Jesús. Él es el que me puso los fundamentos. Pero Él les dice: pero esperen la promesa. Porque dentro de no muchos días, ustedes van a ser investidos. Ustedes recibirán poder. Yo estoy convencido que una de las razones por la que hoy no podemos ver el avance de la iglesia de Dios, aunque hay. El mundo no está tan mal como parece. Lo que sucede es que se venden mejor las malas noticias que las buenas. Porque hay buenas noticias. Te puedo contar muy buenas noticias de cosas que Dios está haciendo a través de mucha gente en muchas partes del mundo. Pero creo que se puede más. Pero como los primeros discípulos necesitamos poder. Y eso no tiene que ver con dinero. Eso no tiene que ver con un local. Eso tiene que ver con algo que está con nosotros, en nosotros. Con algo que va a cambiar nuestra actitud, con algo que nos va a dar una mentalidad diferente. Y vamos a poder realmente ser testigos. Yo estoy convencido de eso. Porque cuando esta historia la vuelve a contar Lucas, la cuenta de una manera diferente en el libro de Hechos. Y ya vamos a llegar a nuestro pasaje de hoy día. En este libro de Hechos, aquí él cuenta que está con los discípulos y una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó,
versículo 4 del capítulo 1 de Hechos. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Se acuerdan? Terminamos en Lucas con no se vayan hasta que reciban la promesa de mi Padre. Bueno, él les está volviendo a decir, Lucas es el que continúa la historia en Hechos, es el mismo autor, y les dice, no se vayan, esperen la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, y aquí viene de qué trata la promesa. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Un bautizo en el Espíritu Santo es la promesa. Cuando Juan miró a Jesús, a lo lejos, Juan el Bautista, decía, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dijo lo siguiente, Él es el que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Jesús pidió al Padre que tengamos un nuevo paracleto, un nuevo intercesor. Jesús nos ha prometido que no nos va a dejar huérfanos. Jesús nos está diciendo que hay una promesa que viene del Padre. Esa promesa es un bautizo en el Espíritu Santo. Y por lo que nosotros sabemos, el que bautiza en el Espíritu Santo es el propio Jesús. Y Él les dice a sus discípulos aquí, esperen porque dentro de poco serán bautizados con el Espíritu Santo. Y sabes que algo increíble ocurre porque los discípulos, y yo creo que eso nos pasa a todos, los discípulos en vez de estar emocionados al pensar, vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, es como, la idea de bautizarse es ser sumergido, quedar inmerso en algo. Solo pensar en eso, en que voy a estar inmerso en el Espíritu de Dios. Va a estar por todos lados. Me va a salir hasta por las orejas, si quieres decirlo de una manera normal. Debería ser un motivo de emoción y los discípulos deben preguntarle, ya, dime entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Pero los discípulos, como muchos de nosotros, agarran y tienen otra pregunta. Una pregunta que no tiene nada que ver. Ya, pero ¿y cuándo vas a arreglar el problema político? ¿Cuándo vamos a dejar de ser una colonia romana? ¿Cuándo vamos a volver a ser un reino? Estamos en un momento en el que, creo yo, Dios quiere repartir de su espíritu y podemos estar pensando como, pero ¿y cómo hago yo para terminar mi trabajo de tal cosa? ¿Y cómo hago yo para esto? Ojo, son cosas legítimas. No creo que sean cosas malas por sí mismas. Pero si lo ponemos en la balanza, tal vez el Señor nos quiere dar algo por encima de todo eso, que nos permita después saber cómo enfrentar cualquier cosa que venga. Yo creo que es eso. Pero los discípulos se distraen y empiezan a hacer preguntas acerca de cálculos, cosas que ellos son tangibles para ellos. Pero ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vamos a volver a ser un reino? ¿Cuándo van a dejar de fastidiarnos los romanos? Y esta es la respuesta de Jesús. No les toca, versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Ese no es tu problema. ¿Cuándo se restaurarán las cosas? ¿Cuándo todo entrará en orden? Ese no es tu problema. Eso no es en lo que te debes enfocar. Y tal vez lo que hoy día tú piensas que es tu problema, no es tu problema. Es la distracción. No es un problema. Y no te digo que no sea difícil, no te digo que no sea complicado, no creo que no sea algo con lo que estés lidiando. Posiblemente sí, pero tal vez tu problema no es el problema y ahí está el problema. Que has levantado como problema algo que es tan mundano, que es tan normal, que lo podrías vencer. Y Dios te está diciendo esta mañana, yo te quiero dar algo más grande que tu problema. Algo que te va a ayudar a vencer cualquier problema. Pero tú sigues pensando que tu problema, ese es tu problema. Y ese es el problema. Pensar que todo lo que tienes que hacer es resolver esto. Porque solo vives en la inmediatez, en lo que me toca hacer ahora, en lo cómo voy a resolver esta cosa.
Cuando Dios quiere darte algo para el largo plazo, algo que te va a habilitar para su eternidad, algo que te va a transformar. Ese era el problema de ellos. Y por eso Jesús le dice, ese no es su problema. A ustedes no les interesa saber, o sea, a ustedes les interesa, pero no es su prerrogativa. A ustedes no van a saber cuándo se va a resolver esto, le contestó Jesús. Y escucha lo que le dice. Pero, ese pero es un contraste, ese pero es esta idea, no, esta idea sí, esa es la idea cuando uno pone un pero. No todos los peros son malos, hay peros y los peros de Dios son increíbles, porque escucha lo que le dice. Pero, tú estás pensando que tu problema es tu problema, ese es tu problema, pero escúchame. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¡Poder! ¿No quieres poder? ¿No te parece que el ofrecimiento de Jesús es increíble? No te está diciendo no vas a saber cómo resolver, te está diciendo vas a recibir poder. Y con ese poder va a venir algo más. Van a recibir poder y serán mis testigos. La expresión que está utilizando el apóstol Pablo, o mejor dicho, Lucas aquí, esta palabra es martus en el griego. Martus se parece a mártir, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque martus, mártir, era la palabra para un testigo. Pero los primeros cristianos estaban tan determinados a llevar el nombre del Señor a donde sea. Eran tan osados que estaban dispuestos a predicar donde les prometían que les iba a ir mal. No tenían temor. Estaban dispuestos a ofrecer sus vidas. Históricamente nosotros podemos ver resquicios de esa historia. Ese obelisco que se encuentra en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, tiene inscripciones de algunos cristianos antes de que se los comieran los leones. Hay vestigios. Los prendían como si fueran antorchas humanas. Y sin embargo, a pesar de que eran un grupo perseguido por los romanos, por los judíos, su propia gente, un grupo que en su mayoría eran mujeres, que no eran escuchadas, no tenían los derechos que tienen hoy día. Esas mujeres estaban empoderadas en serio, porque no pidieron que nadie les fabricara una ley para hacer lo que ellas tenían que hacer. Esas mujeres se pararon en la ley de Dios y confiaron en su Señor. Gente pobre. Así comenzó la iglesia. Y 2000 años continuamos. Porque esa gente recibió poder para ser martus. Pero como estos martus, testigos, literalmente significa testigos, solían mantenerse firmes incluso al punto de dar su vida. De ahí derivó esa palabra en lo que nosotros llamamos hoy día mártir. Alguien que está dispuesto a dar su vida por una causa mayor. Nosotros literalmente creamos esa palabra. Los cristianos, nuestros primeros hermanos, llenos del Espíritu Santo, fueron los primeros mártires. Y esa es la promesa del Padre, que en pocos días ustedes iban a recibir o iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una vez más, la perspectiva de Dios mostrándose delante de sus discípulos es el mundo. Nunca seremos lo suficientemente grandes mientras haya alguien afuera que todavía no conoce al Señor. Si hay alguien afuera que todavía no conoce al Señor, no hemos crecido lo suficiente
no nos hemos multiplicado lo suficiente, no hemos hablado lo suficiente. Porque la perspectiva de Dios es el mundo entero. Si eso no fuera así, hoy tú y yo no estaríamos aquí. Si ellos se hubiesen quedado pensando solamente en mi gente, en mis amigos, en los que a mí me agradan, nosotros no hubiésemos escuchado el Evangelio. Gracias a Dios que Dios los incomodó y los llevó y los sacó. Pero esto es lo que Jesús les había prometido. Esto es lo que Jesús había puesto como expectativa en el corazón de ellos. Unos días después se celebró la fiesta de Pentecostés. 50 días después de lo que nosotros normalmente vivimos un Jueves Santo. Piensa en un Jueves Santo, han pasado casi 50 días, o del Viernes Santo, 50 días de esa fecha para hoy. Por eso se llama Pentecostés, son 50 días. Han pasado 7 semanas. Y esa fiesta es la fiesta en la que el pueblo de Dios, es una fiesta que no empezó en el Nuevo Testamento, empezó en el Antiguo. Y era la fiesta en la que el pueblo de Dios renovaba su pacto, su lealtad con Dios. Ese es el día que decían de una vez más, nosotros le pertenecemos a Dios. Qué buena fiesta, ¿no? Para renovar el pacto, para decir, sí, somos tuyos, Señor. Y coincidía, como eran 7 semanas después de la Pascua, coincidía que la gran mayoría de personas, los que habían ido para la fiesta de la Pascua, se habían quedado, se solían quedar, porque esta era una de las 3 grandes fiestas para el pueblo judío. Así que podías encontrar en Jerusalén gente de todos lados, judíos que ahora vivían en Asia, judíos que vivían en África, judíos que vivían en Europa y tenían y manejaban distintos idiomas. Los judíos ya eran comerciantes en esa época. Lo que hoy día nosotros molestamos, ¿no? De un judío eres, ¿no? Sí, bueno, siempre han sido judíos los judíos. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Pero sí, eran mercaderes, intercambiaban, tenían una manera de hacer dinero. Y aquí estaban todos los judíos. Y esto es lo que pasó hace 2000 años en esta fiesta de Pentecostés. La primera celebrada después de la resurrección de Jesús. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y yo no creo que esto es casualidad. En el mismo lugar. Yo creo que Dios puede tocar mi vida de una manera especial a solas. Sí, claro que sí. Hay muchos testimonios, hay muchas historias acerca de gente que ha sido tocada de una manera especial. Pero ¿sabes qué? Yo veo que hay una prioridad de Dios cuando nos reunimos todos juntos en un mismo lugar. Hay algo que ocurre. Hay algo que ha estado pasando aquí desde que hemos estado cantando. Muchas gracias, Belinda. Lo has hecho muy bien, guiándonos. Pero hay algo. No es solamente que nos animamos unos a otros. Yo creo que eso es parte de... Pero hay algo. Cuando corporalmente decidimos poner una pausa a todo lo que tenemos que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero decimos, vamos a hacer una pausa y voy a separar estas 2-3 horas de mi vida, domingo, para alabar a mi Señor con mis hermanos. Porque puedes alabar a tu Dios en tu carro. Puedes alabar a Dios en cualquier grupo, en donde te dé la gana. Pero hay algo cuando todos estamos juntos en un mismo lugar. Yo no creo que el Espíritu Santo guió a Lucas para poner eso simplemente porque rellena, no cuenta nomás. Porque hay otros detalles que no están. Pero el detalle de que todos estaban unidos, juntos, en un mismo lugar, está allí. Y está allí para nuestro beneficio. Porque hay algo que Dios quiere hacer y hay algo que hace Dios cuando tú y yo estamos en un mismo lugar, juntos. Así que llegó el día de Pentecostés, como hoy, y todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, no era un programa, no era algo fabricado, simplemente de repente. Y hoy día de repente
del cielo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Voy a pedirle a mi Padre que envíe otro intercesor, otro consolador, otro paracletos del cielo. Y qué interesante que aquí están todos unidos en un mismo lugar y de repente viene del cielo. ¿Pero qué viene del cielo? Un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde ellos estaban. De repente vino un viento, o sea, algo que no podías tú negar. Lo que vino se hizo evidente. Lo que ocurrió no pasó desapercibido. Y sé que a veces Dios se muestra muy cortés con nosotros, muy caballeroso y de alguna forma es como que llega de una manera muy apacible, pero a veces Él llega como un viento recio, hace bulla, un poquito nomás, casi como mi querido Jorge Chávez, porque donde está este hombre hay una bulla, Dios mío. O sea, él empieza a salir de la iglesia y hay una bulla, pero es porque creo que es el gozo del Señor que está en ti. Pero así es el Espíritu Santo a veces también, Coco. Hace bulla, como un viento recio, sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Que dicho sea de paso, dicen que era un aposento alto, o sea, posiblemente un segundo piso, como este. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego, ese distintivo de la presencia de Dios. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, siempre estaba en un solo lugar, o con una sola persona. Cuando tú ves toda la historia del Antiguo Testamento, el fuego siempre lo tenía que prender una sola persona, o el fuego estaba en un solo lugar, o aparecía un solo fuego. Es más, de hecho, hay una historia en el Antiguo Testamento de personas que quisieron prender un fuego extraño, un fuego aparte del fuego que debía ser prendido de la manera que Dios dijo. Porque ese fuego representa la presencia de Dios, pero esa presencia que consume lo malo de nosotros. No es una presencia que nos quema lo que debe quemar. Eso sí es fuego, pero es un fuego que se lleva y nos purifica, como le encanta decir a Miguel, que nos acrisola, que hace esa obra como la de un orfebre, ese que trabaja con las joyas y tiene que quemar para quemar y quemar. ¿Para qué? Para que se vayan todas las impurezas y quede el verdadero oro, que quede la verdadera plata. Ese es el fuego. Pero por primera vez, ese fuego ya no está en un solo lugar. Ese fuego que en el Antiguo Testamento siempre ha estado identificado con la presencia purificadora, la presencia de Dios, hoy se reparte entre todos los que estaban allí. Todos. No solo Pedro, no solo Juan, no solo los discípulos directos. Habían algunas mujeres que seguían a Jesús, dice que estaban allí. Estaba la mamá de Jesús, María. Habían otros discípulos, posiblemente los de Emaús. Y sobre ellos también hubo como lenguas de fuego. La promesa de Jesús, un bautizo en el Espíritu Santo, es para todos. Es para todos, ¿sí? Para ti, para mí, para absolutamente todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Viento, de repente, luego lenguas como fuego, y de repente esas lenguas como de fuego se convierten en lenguas literales, porque se empiezan a escuchar. Cuando seguimos leyendo, la gente empezó a escuchar, predicar
las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Ese día estaban allí gente de África, gente de Asia, gente de Europa, y todos ellos oían hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua, porque ahora el Espíritu Santo, de una manera milagrosa, había dado la capacidad a esos primeros discípulos de hablar y compartir las maravillas de Dios en cualquier idioma. La vez anterior en que ocurrió algo así fue para castigo de la humanidad. Génesis capítulo 11. Así decía. La primera vez que ocurrió algo parecido fue para castigar al ser humano por su osadía, por su vanidad, y en ese lugar se llamó Babel porque ahí hubo confusión. Se confundieron las lenguas, hubo muchas lenguas, pero estas lenguas se dieron ahí para castigar al ser humano. Hoy, en Pentecostés, el Señor trae muchas lenguas para bendecir a la humanidad que Él mismo había dispersado. Y Él empieza de alguna manera a mostrar que efectivamente toda nación va a escuchar el mensaje de Dios. Porque Dios es capaz de enseñar a alguien que no sabe hablar, no sé, polaco. Le puede enseñar a hablar polaco, si es necesario, para que este hombre vaya y hable en Polonia. ¿Te imaginas cuando la gente empezó a ver eso? Y es más, todos sabían que los que estaban allí eran galileos, gente sin estudio, gente muy humilde, gente de vulgo. Y la gente decía, pero todos estos patas, yo sé que ninguno de ellos ha ido a la universidad. ¿Cómo saben hablar? ¿Por qué estamos escuchando todo esto? Y Pedro les dice que lo que estaban viendo ahí es la promesa de Dios. La promesa que nos ha hecho Jesús. La promesa de llenarnos con su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Casi al terminar el capítulo 2, me encanta porque dice que esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para todo aquel que crea. Y con eso lo que quiero decirles hoy es que esta promesa es para ti también. Tú, como yo, como cualquiera de nosotros, también puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y tal vez tú has tenido un momento, una experiencia en tu vida en la que tú has recibido de Él. Y qué bueno por eso. Pero yo creo que hoy puedes volver a experimentarlo. ¿Tú crees que has recibido todo lo que Dios quería darte? ¿Tú crees que Dios se ha agotado? ¿Que Dios ya no tiene más porción de su Espíritu? Tú has visto la gloria de Dios de una manera increíble. Tú vienes de años de haber visto al Señor. Pero hay más. Yo sé que en tu corazón sabes que hay más. Y yo te digo, hay más. Hay más. Nosotros crecimos con Jorge hace más de 25 años atrás, teniendo servicios en los que veíamos a la gente entregarse a Cristo, la gente siendo sanada, la gente siendo restaurada, la gente reconociendo sus faltas, entregándose. Y ahí estaba también Belinda, Josué. Pero yo creo que hay más. Yo creo que hay más, porque nosotros servimos a un Dios que es infinito. Un Dios que nunca se va a agotar, que nunca se va a cansar, que nunca va a dejar de poder tener algo más que darte a ti o a mí, si nosotros lo pedimos. Creo que la única, voy a usar con mucho cuidado esta palabra, la única limitación es tu expectativa. Dios está aquí. Hemos venido toda una semana hablando acerca del Espíritu Santo. Yo estaba conversando con el Señor en la mañana y estoy convencido que Jesús quiere bautizarnos hoy con su Espíritu Santo y darnos su poder.
Yo estoy convencido. Yo creo que Él lo quiere hacer. La pregunta es si tú estás dispuesto esta mañana. Si tú quieres dar el paso de fe, no tienes que tener una gran fe, solo tienes que creer y dejar que Él te sorprenda. Deja que Él sea Dios. Tú ocúpate de lo que debes ocuparte y deja que Dios se ocupe de lo suyo. ¿Cómo vendrá? ¿Qué sentiré? ¿Qué pasará? Yo no sé. Es más, yo no sé. Yo solo he venido a exponer la palabra de Dios esta mañana y a decirte lo que creo que Él quiere que escuches. ¿Pero qué va a pasar? No tengo ni la menor idea. Pero sí sé una cosa, que es el Señor Jesús el que bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Que es a Él a que le podemos pedir, y yo estoy convencido que Él nos va a dar el Espíritu Santo sin medida, dice la palabra de Dios. Y que si esta mañana tú te pones de pie y le haces saber al Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo, Él va a hacer algo en tu vida. Eso es lo que yo sé. Así que hemos hablado mucho y creo que es momento de actuar en fe. Si esta mañana tú estás convencido o tienes un anhelo en tu corazón de poder recibir de su Espíritu, de poder recibir de su llenura, yo quiero pedirte algunas cosas, quiero guiar. Y lo primero es, ponte de pie. No lo hagas porque se ponga de pie el de costado. El que se queda sentado no está haciendo nada malo. Pero si tú quieres, vamos a ponernos de pie. Ahora, si no...